vuelvas. Quédate acá. Radio Nacional Bahía Blanca, AM 560. Pero muy buenos días. ¿Cómo le va, don Oscar? ¡Feliz día! Feliz día, Iván. Feliz día, gente de Radio Nacional Bahía Blanca. Feliz día, señor operador. Sí, señor. Gracias a la emisora que nos permite hacer este humilde programa y de paso saludar a tantos trabajadores ferroviarios. Sí, en este día tan especial porque entre la pandemia y todas esas cosas que están sucediendo, lamentablemente es un día muy especial para los trabajadores. Ojalá esto termine pronto y de alguna manera puedan salir a ganarse su sustento el día a día. Lamentablemente esta maldita pandemia los hace que algunos se tengan que quedar en su casa para cuidar su salud. Pero bueno, más allá de todo eso, que tengan un excelente día. Y por supuesto, Vías Argentinas desde Radio Nacional Bahía Blanca no para con las informaciones que tenemos con respecto a los diferentes ferrocarriles, diferentes noticias que tenemos. Esta semana estuvimos hablando con gente de Santa Fe, donde una de las pocas cosas que están ocurriendo es que empleados contratados para hacer renovaciones entra en efectivo. La semana pasada entraron 20 personas en Rufino, Santa Fe, Belgrano Cargas y Logística, a una cuadrilla. Ellos eran parte de una tercerizada y pasaron a ser empleados directos de Belgrano Cargas y Logística, sumándose a la gran familia ferroviaria en el departamento que antiguamente le decíamos vías y obras, que ahora es infraestructura de software. Pero bueno, algo muy pero muy importante para toda esa familia ferroviaria, que es contar con un trabajo todos los días y todo el año. Así que bueno, felicitaciones a esa cuadrilla volante creada ahí en Santa Fe. ¿Usted tiene un invitado, don Oscar? Sí, vamos a hablar con alguien que tiene mucho que hablar, mucho que contarnos, pero aparte creo más que nada, sobre todo, que enseñarnos. Vamos a hablar con el señor Pablo Morales. Él es auditor de calidad técnica. Buen día, señor Pablo. Iván Juárez, Oscar Urrutia. Gracias por estar en el Día del Trabajador, aún en su descanso, permitiéndonos hablar con usted. Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Feliz día para toda la mesa y para toda tu audiencia. Muchas gracias por tomarte la molestia. No, al contrario, realmente sabiendo que sus conocimientos van mucho más allá de los nuestros y que en algún punto, si bien pueden coincidir, nos gustaría que nos cuentes de tu trabajo y de dónde en algún momento estuviste trabajando. Realmente creo que es mucho lo que nos podés aportar como enseñanza a cada uno de nosotros. Bueno, antes que nada, comentarles que parte del tránsito de la formación profesional pasó justamente por el relevamiento a superficiarios, el relevamiento a campos privados que tenían que ver con el famoso tren a vaca muerta o la traza del tren a vaca muerta, y puntualmente los inconvenientes técnicos que eso suscitaron hicieron que se desvanezca, ¿no? Entonces, un poco las empresas para las que servimos, que eran multinacionales en su momento y de capitales nacionales, habían formado un fideicomiso en el que se sugería y se contrataba por sugerencia técnica a empresas o firmas de calidad en las que nosotros estábamos incluidos, para hacer un relevamiento en las pistas viejas de la vieja traza del ferrocarril que pasaba por el valle. Como ustedes saben, parte de esa traza está abandono, es una traza abandonada. Y bueno, buscar la mejor variante y buscar los terrenos más compactos y que tuvieran al alcance
de la multinacional. En su momento se hizo un relevamiento, lo que después, obviamente, con la evolución de la sociedad y con la idiosincrasia de cada uno de los pueblos del valle, han venido creciendo en tomas, y bueno, parte de esto han sido comunidades mapuche o pseudo-mapuche que en algún momento ocuparon esas tierras, y privados nuevos que no estaban al momento de la construcción de la vía. Esto ha ocasionado inconvenientes enormes, al punto que se difuminó, por así decirlo, el proyecto, y pasó a ser nada más que un mero anuncio oficial, ¿no? Fue un proyecto que le iba a dar mucha vida al valle, porque el tren a Vaca Muerta es esperado desde hace muchos años. Pablo, buen día. Iván Juárez lo saluda. Buen día, Iván, ¿cómo te va? Bien. ¿Por dónde iniciaba ese ramal? ¿Desde Chichinales hacia arriba? En realidad, nosotros teníamos el contrato para poder hacer el relevamiento del valle. Nosotros salíamos por atrás de lo que vendría a ser Allen, y subíamos por Cinco Saltos y íbamos hasta Campo Grande, que incluso había una traza de la vieja vía, el viejo ramal, que había quedado imposibilitado de poder ni siquiera tomar el relevamiento. Se tenía que hacer aguas arriba de la barda, porque bueno, como ustedes saben, eso se ha poblado todo, y parte de la vía no existe más, solamente queda los andenes de abandono, y lo que está en Sargento Vidal y Campo Grande, que ha quedado todo abandonado. Entonces nosotros nos tuvimos que ver en la obligación, desde Allen, que venía nuestro trabajo, hasta Añelo mismo. Claro. Había un ramal que salía de Bardas Blancas y venía a Neuquén. ¿Es ese ramal que en alguna vez se construyeron algunas alcantarillas, algunas estaciones, y creo que fue en la época de Perón, en el 50 y algo, que quedó abandonado? ¿Es parte de eso? Sí, correcto. Ajá. Lo que sucede es que también se hizo un relevamiento técnico geológico, y mucho de ese relevamiento surgió en un resultado realmente negativo para la traza, porque mucho de esa traza también está ocupada por servidumbres que tiene que ver con chacras y con campos, claro, campos privados. Así que eso no era privado en su momento. De hecho, parte de la traza de Cinco Saltos era la traza vieja de Indupa. claro. Y hoy son dos villas, ¿no? Claro. Hay dos tomas, entonces es imposible, había que llevarlo arriba a la barda, y el tema es que arriba a la barda también es privado. Entonces empezaba a difuminar la posibilidad de que se haga realidad la traza, a excepción de que haya una paz social, y que se esté solucionada la paz social antes de generar otro nuevo anuncio como los últimos de estos días, ¿no? Sí, nosotros en un momento le elevamos hasta al gobierno anterior usar la vieja traza de Vale, ¿sí? Y después, acercándose a Añelo, subir a Añelo, y de Añelo ir a Cutralcó. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos a futuro, a dentro de 100 años. Hoy cruzar el valle está ahí, no sé, 100 pasaniveles, 200 pasaniveles. Y es difícil, primero porque estamos en Argentina, donde por ahí lamentablemente no estamos acostumbrados a tener seguridad, ¿no es cierto? Seguridad me refiero hacia terceros, que se te cruzan, que los pasaniveles, que nadie respeta nada. Entonces, si realmente queríamos correr trenes de 70, 80 vagones, lo mejor era ir a Chichinales, subir directamente a Añelo, dejar el viejo ramal, que el actual, repararlo un poquito mejor, como para que esté en mejor estado, pero sí, en forma industrial, subir por Chinchínale, Añelo y Añelo Cutralcó, evitando todo el valle y evitando los posibles incidentes, que son los que suceden a diario, ¿no? Lo que sucede que también tiene que ver con que por ahí se mezclan las intenciones y las ganas con las realidades, ¿no es cierto? Nosotros
Lo comentábamos un poco en algunas redes sociales, de que antes de hacer un anuncio estaría, pero muy muy bueno, y sería muy potable de minimizar cualquier tipo de conflicto superficiario, porque esto ha ocasionado en el Valle ya hace algunos años, y esto es producto del incremento de toma de tierras, incluso de campos privados, e incluso de sociedades o pequeñas comunidades que han ocupado parte de las trazas potables, de lo que tenía que ver con trazas ferroviarias o trazas de caminos alternativos para el yacimiento Vaca Muerta. Como ustedes saben, Vaca Muerta ocupa una gran franja, no solamente Añelo es el epicentro, ocupa una gran franja de interés no solamente para el petróleo, sino para la industria del gas, la minera e incluso la comercial. Entonces, mucha de esa servidumbre se ve afectada, y todos quieren participar. También digo todos con respecto a la parte política, porque digamos muchos de los pueblos por donde técnicamente tenía que pasar la traza no cerraban del todo filas con el gobierno de turno para llegar a un acuerdo con Vaca Muerta. Entonces se empezaba a poner una piedra sobre otra, y se empezaba a dificultar un montón el relevamiento general, porque se hacían anuncios muy muy buenos para toda la sociedad en el Valle en conjunto, pero también tenía que ver con que no había definido una paz social, y esa paz social hace en muchas ocasiones, y Añelo lo sabe, digamos, por los últimos acontecimientos, que puede generar pérdidas enormes, porque se subestima mucho en los campos privados hoy, ¿no? Pablo, como auditor de calidad técnica, ¿podés explicarle dentro de lo que es tu ámbito y tu área, cuando vos estás hablando de paz social, a qué te referís en lo que ensambla con tu trabajo? Sí, ningún problema. La parte técnica de las auditorías, sean en inspecciones técnicas para la industria o relevamientos topográficos, relevamientos geodésicos, y lo que tiene que ver con la paz social, nosotros primero que nada hacemos un relevamiento si hay superficiario, y la paz social habla justamente de esto, de llegar a un acuerdo y un consenso con la gente que tiene en su momento el campo, la titularidad, o incluso un municipio o una propiedad privada. La paz social tiene que ver con la multinacional que contrata un servicio técnico de auditoría y quiere llegar a un acuerdo para no generar ningún tipo de inconveniente. Esa es un poco básicamente la paz social de la que nosotros hablamos, no solamente comunidades en sí, sino en este caso comunidades mapuches que están a la vera de Vaca Muerta y que hoy exigen un montón de requerimientos técnicos y un montón de requerimientos en cuanto a estudio de impacto ambiental para que puedan pasar por sus tierras, y eso crea conflictos enormes con provincia y con las multinacionales, que para llegar al punto de inflexión hay que llegar a una paz social. La paz social tiene que ver con esto, qué quiere uno, qué quiere el otro, y bueno, se llega a un acuerdo en base a, bueno, cada uno en sus entes personales y en su unidad de gestión definirán los conceptos para dar una resolución. Nosotros lo que hacemos es acercar las partes. Y en esto de cómo está hoy hecha la traza, o aparentemente dentro de lo que se firmó, ¿qué condiciones de viabilidad hay en cuanto a esto de la paz social y esto de las comunidades mapuches y gente que está en el entorno de donde iría la traza? Si me preguntás al punto del porcentual de aprobación, estamos prácticamente muy bajo, porque no se ha hablado en este relevamiento, en estos nuevos relevamientos, no se habló con la mayoría de los superficiarios que van a traer inconvenientes. Hoy se hacen anuncios de capitales o de fideicomiso que hacen
que este proyecto vuelva a reflotar, pero en el medio está justamente esto, la viabilidad de los superficiarios entre mapuche y privados, que no se llega a un acuerdo, y así sucedió con el anuncio anterior de capitales rusos para hacer la vía y para llevar la traza a Vaca Muerta, y se quedó en el tiempo y quedó en el espacio porque no se llegó a un acuerdo. Hoy estamos en la misma situación. Pablo, pero ¿usted no cree que usando la vieja traza de Vale, que ya estaba acordada, que es más hacia afuera, por supuesto habrá que hacer kilómetros más, no es más, o sea, no es menor riesgo? No, en definitiva, ustedes, yo me imagino que están hablando de la vieja traza que pasaba por cerca de Ruta 8, que de hecho cruzaba Ruta 8. Hoy es prácticamente un yacimiento explotado eso. Si ustedes yo tengo 48 años, yo estoy criado en esta zona, y en su momento para pasar por esa traza había que pasar para ir a Rincón de los Sauces, desde Catril a Rincón de los Sauces, y pasaba el terraplén por donde iba a pasar la vía. Pero hoy todo eso son yacimientos explotados, y todo eso son campos privados porque hay tranquera tras tranquera. O sea, se ha generado mucho interés en esa zona porque eso sigue siendo Vaca Muerta. Pero en base a que el tren es Vaca Muerta, ¿no es más fiable que circule por esa zona que por centros que hoy están habitados? No, seguro, pero llegado el punto, la traza, aguas abajo de la traza, va a tener que pasar por la vieja, digamos, por la vieja barda de la zona del valle, porque no queda otra, digamos, no hay otro terraplén contemplado hasta Chichinales que no sea por atrás del valle. Y eso hoy son campos privados, y Vale evita los campos mapuches si se quiere, pero hay una minera nueva que ha explotado parte del condicionamiento técnico de la ruta, y bueno, y esto no está muy claro políticamente si ha sido adjudicado o es una empresa que tomó la concesión, pero hoy en día son varios privados que han cerrado con tranquera todo lo que tenía que ver con terraplene. No nos vayamos tan lejos. Cuando Vale abandona la zona, la zona con servidumbres que nunca terminó de cancelar. En toda la zona donde yo vivo, muchos negocios y muchos propietarios de campos, muchas gamelas, muchas industrias o pymes chicas, quedaron prácticamente en la ruina porque hicieron muchísimas inversiones por Vale, y Vale de un día para otro, de hecho las oficinas en Rincón de los Sauces quedaron en abandono, se fue. Entonces, si hay que reflotar el tren a Vaca Muerta, primero y que nada hay que organizar la paz social y tratar de minimizar todo esto, porque ha quedado mucha deuda atrás de terraplenes que nunca cumplieron con lo pactado, ¿no? O sea que de 1 a 10... Un 4. No vamos a llegar nunca a Zapala, sí. No, a Zapala posiblemente sí por la vía, por la traza, sí. Pero realmente cuando se habla de tantos millones de inversiones, y uno analiza o escucha o ve información y escucha desde tu punto de vista como auditor de calidad, cómo ensamblar las partes. Estas parece que fueran imanes de mismos polos que en vez de atraerse se repelen. Claro, lo que sucede también que por ahí nosotros tenemos como ustedes la esperanza de que pueda llegar el tren para, digamos, primero achicar los accidentes en la ruta, y segundo darle una dinámica a la industria, pero también en el medio quedaron subestimados muchos de estas cuestiones técnicas que
no se han acercado, después terminan siendo conflictos, después terminan siendo piquetes, después terminan siendo, no te firmo el acta de constatación final de daño, el acta preventiva para ingresar. Entonces, esto se ha subestimado en gran parte por el cambio político de muchos gobiernos, y que no se han puesto de acuerdo uno con el otro, y que el que entra no toma la decisión y el que se va nunca pagó. Y bueno, esto ha pasado con Vale y con muchas empresas. Entonces, la servidumbre hoy está muy resentida a volver a firmarte un documento para que vos puedas volver a pasar con un tren o con cualquier industria. Calculen ustedes, para darles un ejemplo, para hacer un gasoducto y pasar con un caño y hacer un zanjeo en una servidumbre privada, hoy hay que prácticamente organizar una paz social directamente con la empresa que ejecuta la tarea y con el dueño o el administrador del campo. Prácticamente hoy no hablan con provincia o no hablan con los municipios. A ese punto se llega. Claro, es tan difícil. Pero hay una buena. No para esa zona, o sea, sí y no. Belgrano Cargas habló con Zapala. Qué bueno. Eso sí que es interesante. Porque... No puedo dar mucho de las fuentes, pero ayer me dijeron, dice, nos llamaron desde Belgrano Cargas, la gente de Zapala. La gente de Zapala, de la Cámara de Comercio. Así que están enloquecidos, están saltando ahí en una pata, diría así entre comillas, porque realmente hace 5 años que el tren no llegaba a Zapala y que el Estado Nacional lo llame para decirle, bueno, nos interesa llegar a Zapala, creo que ya es un punto. Lo que nos sí decimos que la vieja traza, la actual traza es de 1800 y moneda y estamos en el 2021. Algo ha crecido el valle y es por eso que creo que se va a necesitar un poquito más que la paz social. Creo que hay que repensar el ramal, habrá que hablar con Dios y María Santísima para que nos dejen pasar y pensar en un ramal alternativo, industrial, diríamos entre comillas, y dejar el de abajo o para los pasajeros o para pequeñas y medianas cargas. Pero creo que tenemos que pensar a 100 años. Porque invertir 400, 500 millones de dólares y después no poder usarlo... Quiero dejarles un ejemplo claro de lo que hace una petrolera muy conocida en la zona. Antes de hacer una obra, 6 meses antes de hacer una obra, van auditores técnicos de calidad y se juntan con los superficiarios y llegan a un acuerdo. Una vez firmado el acuerdo, 6 meses antes, van directamente con la multinacional, hablan y hacen la traza. Después de ahí, van y hablan con la universidad para hacer el estudio de impacto ambiental. A ese punto se llega. Así que no es difícil, pero es una cuestión de gestión, ¿no? Pablo, realmente hay tanto para hablar y es, creo, un tema tan apasionante, pero se nos termina el bloque. Queremos agradecerte por la posibilidad de haberte contactado, por la posibilidad de hablar con vos y que nos comentes desde tu punto de vista como profesional algunos de los inconvenientes que tiene el ferrocarril en sí cuando se trata de trazas nuevas. Así que realmente agradecidos por tu tiempo, deseándote un muy, muy feliz día y gracias por la posibilidad de haber hablado con vos. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por tomarse las molestias y bueno, por conocer un poquito el trasfondo de esto. Les deseo un feliz día y que tengan una excelente jornada y muchas gracias por la invitación. Que tengan un buen día. Y no va a ser la última, sí. Seguro, seguro. Tenemos mucho para hablar justamente de la zona. Sí, por eso. Bueno, muchísimas gracias y feliz día y buen fin de semana. Igualmente para ustedes y que tengan una buena semana ustedes y toda la audiencia. Señor operador, nos vamos al temita musical de la mañana. Si me voy, volveré, hecho sombra, dolido otra vez, la tierra por dentro de tanto cantar, me queja y mi boca quiere florecer.
sé que me verán, hombre solo sentido llorar, porque Catamarca me crece en la sangre como crece el vino de Verena. Porque Catamarca me crece en la sangre como crece el vino desde la arena. Tejedora belenista telar en flor y la con hilo de luna, la pena con la canción, agüita de olvido bebo de tus manos, ardido en el fuego de mi corazón. Hombre que por andar llena su alma con la soledad, siente a Catamarca su viejo rastro, la canta, la nombra para no llorar. Siente a Catamarca sus viejos rastrojos, la canta, la nombra para no llorar. Mi Belén, no hay adiós, es el tiempo de azul vendimiar. Por donde me vaya me sigue esta samba y en su pañuelito florece el hogar. Por donde me vaya me sigue esta samba y en su pañuelito florece el hogar. Tejedora belenista, telar en flor y la con hilo de luna, la pena con la canción, agüita de olvido bebo de tus manos, ardido en el fuego. ¿A dónde vas? Quédate acá. Radio Nacional Bahía Blanca, AM 560. Y seguimos en Vías Argentinas por Radio Nacional en este día de los trabajadores argentinos. Realmente cuántas noticias tenemos sobre proyectos y proyectos y proyectos, y esa máquina de impedir que a veces no deja crecer en nuestro país. Cuando por ahí tenemos un proyecto viable, tenemos un montón de circunstancias técnicas, de circunstancias económicas, de circunstancias legales, que por ahí hacen que un proyecto tan importante para la Argentina no sea considerado, y de alguna manera que en el olvido, como nos han pasado en estos últimos años, al menos para Bahía Blanca y la zona, con la caída del proyecto de Vale, con la caída de los PPP en su momento. Y bueno, esperemos, después de hablar con Pablo Morales, esperemos que este anuncio que se hizo del ramal a Vaca Muerta, del dinero que estaría listo como para empezar las obras, que sería a fines de este año, a principio del año que viene, y de alguna manera todo ese problema habitacional que tienen la gente del Valle no incida sobre este proyecto, que es de alguna manera el que trae divisas a la Argentina. La necesidad de operar la zona de Vaca Muerta, la necesidad de conectar Bahía Blanca con Zapala, con Chile, y conectar los puertos de aguas profundas de Ingeniero Guay con los puertos chilenos, y ese viejo proyecto del ingeniero Domingo Pronsato. Ojalá que todo esto que estuvimos hablando no impida que las vías que hoy necesitamos realmente se puedan realizar. Creemos que la factibilidad está, creemos que la necesidad de tener un ferrocarril tan pero tan importante llegue, como se dice, a buen puerto. Ojalá que todo esto que tanto se trabaja y que tanto hace pueda de alguna manera
llegar a buen término. No pudimos comunicarnos. Bueno, hoy vamos a hablar con el intendente de Laguna Paiva, que, bueno, cosas paradojas del destino, porque el último trabajo que firmó el ministro Mario Meoni era la llegada justamente del tren de pasajeros a Laguna Paiva, y bueno, queríamos hablar justamente con el intendente, así de alguna manera nos cuente las posibilidades y qué tan importante para Laguna Paiva, que en algún momento fue importante para la Argentina, ¿no? Prácticamente una de las cabeceras del Belgrano. Sí. Y realmente ahora iban a pasar casi 30 años de que pasó el último tren. Realmente creo que un lugar prácticamente histórico, con muchísima historia ferroviaria, muy rico desde cada una de las luchas que tuvo que vivir a consecuencia de tanto del plan Larkin, cuando las mujeres tomaron inclusive los talleres ferroviarios ahí en Laguna Paiva, como cuando en el gobierno de Menem se va cerrando y quedan muchísima cantidad de gente sin trabajo. Los talleres donde se fabricaban vagones. Bueno, ahora se reconstruían, pero en algún momento la firma era Buriasco, ¿no? Buriasco. Fabricó muchísimos de los vagones que hay en Argentina, y muchísimos de los vagones que en alguna vez se exportaron salieron de Laguna Paiva. Y tiene que ver inclusive de tal forma, y tiene tanto que ver con el ferrocarril, que en Laguna Paiva se festeja la fiesta nacional del ferroviario. Sí, bueno. Tiene que ver con lo que una fue. imagen, con una cultura de vida del sentir ferroviario. Convengamos que por suerte se festeja. No, se sigue viviendo. El pueblo, si bien ha perdido gran cantidad de trabajo, de población, de mano de obra. claro, y que mucha gente, inclusive de Laguna Paiva, se tiene que ir, que por eso era tan esperado el tren a Santa Fe, porque hay mucha gente que trabaja de Laguna Paiva que está trabajando en Santa Fe por falta de trabajo. Sí, convengamos que las pequeñas localidades tienen ese problema, que las pymes han tenido que cerrar, o las grandes empresas que en algún momento fueron las que contribuyeron a este país creciera, lamentablemente han cerrado sus puertas, y la densidad poblacional tuvo que buscar otro rumbo. Pero bueno, yo creo que juntamente con esta obra de la llegada del tren nuevamente después de 30 años, se recuperará mano de obra, realmente volverá a reinsertarse en lo que es el sistema ferroviario. No va a ser de un momento para otro, pero seguramente van a tener la capacidad y la fuerza para volverse a poner en pie y ser esa potencia ferroviaria que en algún momento, como vos decías, fueron esos talleres. Sí. Bueno, y una noticia de último momento, no de hoy, sino de ayer, que el doctor, porque creo que es abogado, Alexis Guerrera, es el nuevo ministro de Transporte, alguien que venía ya en la era Mario Meoni. Por suerte, es alguien que está ligado creo que es a DIPSE, todo lo que tiene que ver con la estructura, ¿no? Tal cual. Él Sí. estuvo con el señor intendente de esta ciudad firmando los papeles por la entrega de tierras, en tierras que eran del ferrocarril y que están gestionando de que las pasen al municipio, así que estuvo con el señor intendente firmando estos papeles y que, bueno, hoy por hoy pasa a ser, o sea, sería a partir del lunes cuando le tomen juramento, va a pasar a ser el nuevo ministro de Transporte. Sí, bueno, por lo menos es alguien que ya venía de carrera, que estaba involucrado, diríamos, ¿no? De alguna manera, dentro de lo que es la nueva órbita de fase del Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado. Así que bueno, por suerte se va a seguir todo lo que en algún momento tenía Mario Meoni estructurado, ya que era parte de su gabinete de Mario Meoni. Así que bueno, ojalá sigan todas esas obras que tenían planeadas y que lo que hablábamos hoy, que el tema del bloque anterior, ojalá que Bahía Blanca y todo ese empuje que hay, hoy yo mencionaba el tema de que el dinero está para hacer la traza, esperemos que no tengamos esos problemas habitacionales o de servidumbre
para poder hacer llegar a Vaca Muerta. Si bien hoy tenemos la traza con respecto a eso no se puede modificar nada, o sea, no hay impedimento, porque podríamos hacer la vía nueva de acá a Zapala, eso no hay impedimento, sino crear la nueva traza. Y bueno, realmente es triste pensar de que hay impedimentos económicos, sociales, legales para crecer. Recién cuando hablábamos con este señor Pablo Morales, digo, ¿cuántas ramas tiene o cuántos puntos de contacto el ferrocarril con tantas cosas? Porque su padre trabajaba en el área petrolera y he aquí que tiene un incidente o accidente con un tren acá muy cerquita en Torquín, él venía trayendo un equipo de pooling de los de petróleo, de la empresa Pérez Compán, y bueno, en el paso a nivel se llevan adelante el tren, choca con el camión. Con el camión, con el equipo en sí. Sí, porque era un así equipo. Que volcó todo el equipo, fue realmente algo. En el año 1976, digo, ¿cuántas cosas se ligan una con otra? Porque podemos hablar de petróleo, podemos hablar de Vaca Muerta, podemos hablar de accidentes y que tienen que ver todo involucrado con el tren. Qué barbaridad, ¿no? Sí, y con el tema del tren, no sé si viste que hoy por hoy el tren en la zona de Córdoba llegaba a Valle Hermoso. Bueno, ahora limpiaron todo para que llegue a Punilla. Lo que siempre estamos diciendo, ¿no? Que la gente de Córdoba con el Belgrano, llegue a Cruz del Eje. Bueno, cada vez está más cerca, Hay el recorrido histórico del Belgrano. Está sumando estaciones y sumando la posibilidad de que el turismo en la zona de Córdoba pueda disfrutar de esas hermosas montañas o sierras, y de alguna manera le da vida a todos esos pueblos de la zona de Córdoba, ¿no? Sí, lo interesante de analizar a Córdoba, estaba viendo algunas notas, es que los municipios, más allá de la bandera política que enarbolen, todos se han puesto de acuerdo que llegue el tren. Es que el tren no tiene color político. El tren es el país. Todos necesitamos el tren de alguna manera, sea del centro, de izquierda, de derecha. Todos los argentinos necesitamos del tren. Y creo que no tendría que haber bandería política, más allá de las razones políticas que hay, en este caso entre Córdoba y Nación, ¿no? Pero bueno, eso mismo muchas veces en otros lugares no se entiende. Y acá, sin embargo, los municipios inclusive aportan personal a ayudar a desmalezar, a que cuando esté llegando la gente de Belgrano encuentre las cosas más o menos en condiciones como para decir, seguimos un poquito más. Sí, y hablando de seguir un poquito más, Osmar García, este pampeano que lucha por el ferrocarril desde General Pico, bueno, sigue luchando por la vuelta del tren a Pico, a Santa Rosa, y bueno, estaban viendo la posibilidad de que en algún momento, si venían esos... ¿Te acordás que en algún momento tuvieron unos coches motores? ¿Sí? Había unos coches motores Sí, en La Pampa. Sí, creo que eran los españoles, y bueno, los llevaron creo que a TMH, y a reparar o a hacer un mantenimiento. Así que también tuvieron la desgracia que se cayeran uno o dos puentes que ya están solucionados porque los puentes están hechos a nuevo. Pero bueno, ahora falta que el Estado pueda terminar de acondicionar esos coches y llegar desde Catriló a Santa Rosa La Pampa, y con el otro tren de larga distancia llegar a Pico para hacer la combinación. Así que bueno, ahí está Osmar García luchando para que el tren vuelva a La Pampa, algo que realmente ha hecho él y su gente en la estación de Pico. Tiene 2 o 3 vagones que los usan como oficinas, como centros de capacitación. Reparó una autovía donde hace paseos internos ahí, dentro de la playa de maniobra. Es alguien que se puso el tren al hombro, diríamos, y... Verdaderamente luchan, o sea, no lucha, tiene la convicción de lo que el tren representa para La Pampa, para su lugar, como
bueno, los mismos pampeanos están trabajando con la vuelta del Unión Pacífico, realmente ya habían iniciado las gestiones con el anterior ministro de Transporte y se habían unido con Mendoza y estaban trabajando con San Luis para que esto sea una realidad, que el tren no solo en La Pampa, sino cada uno de los rincones del país donde ya hubo una traza, donde hubo un movimiento, este se vuelva a generar y vuelva a producir lo que en su momento era. Sí, y hay otro ramal que quieren abrir que es desde San Luis a Córdoba. Hay un ramal que sale de Río Tercero a San Luis. Bueno, y ahí están viendo la posibilidad, ya empezaron con la limpieza de ese ramal y verlo si lo pueden poner en valor. De a poco hay muchos ramales, pequeños ramales, que de alguna manera están empezando a unir ramales troncales, ¿sí? Hay veces que por 10 o 15 kilómetros no se unía un ferrocarril con otro porque estaba esa de que si es de una empresa no es de la otra y que la competencia. Bueno, hoy el Estado Nacional ha tomado la decisión de abrir todos esos empalmes, diríamos, y poner en condiciones unir todos los ferrocarriles como era antiguamente en FA. En FA nunca te quedabas encerrado, te pasaba un incidente o un accidente en la vía y si no era por un ramal iba por otro, ibas a cualquier parte. Llegabas a tu destino, llegabas, diera Sí, la sí, vuelta sí, que sí. sea, llegabas. Bueno, pero eso hoy se está gestionando y así como se está gestionando la parada en distintos lugares. El tren también, después de 25 años, volvió a parar en Cerodino, el Sí, nada, una tucumano, cosa de loco. y realmente la gente eh, con sus expectativas, con sus anhelos, realmente que saliendo a esperar el tren y volcándose de alguna manera a expresar lo que el ferrocarril significa como medio de transporte, como medio de locomoción, como ese vínculo que necesitan los pueblos. Sí, mirá, nosotros cuando fuimos con la Zorra en el 2016 también paramos en Cerodino. Y no sé, 200, 300 personas había. Sí, sí, no, en realidad, Esperando el tren, de alguna manera. Y bueno, no tardó mucho, pero llegó el tren. Que eso es lo importante, ¿no? Un servicio tan bueno como es hoy el tren chino que va hasta San Miguel de Tucumán, pueda parar en todas las estaciones intermedias, ¿no? bueno, pero creo que uno siempre busca no sé si el disconformismo, pero busca algo más, porque está bueno que el tren llegue a cada lugar, pero en trenes, en viajes de larga distancia, tendría que estar el tren rápido, Sí, verdaderamente y el rápido de lechero como era ciudades, antes. y claro, el que uno sabe que se sube a ese tren y que tiene su tiempo de demora porque va a parar en cada estación. En cambio, aquel que se sube de pronto en Buenos Aires y espera Sí, llegar sí, a sí, sí. Tucumán, tiene su Sí, 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 tiempo. sí. Si bien la alegría de la parada en un nuevo lugar tiene la parte, la cara sucia, por decirlo así, es el tiempo que va tardando en llegar al destino final. Sí, bueno, nos pasaba a nosotros con ¿te acordabas Bariloche? Que estaba el 307, 308 que era el rápido, y estaba el 303 y 304 que era el que paraba en todas. El rápido salía de Buenos Aires, creo que era Olavarría, Bahía Blanca, Patagones porque tenía que invertir la máquina, San Antonio y no sé qué, Jacobasi y de ahí a Bariloche. Y bueno, y después estaba el que paraba en todas, que iba desde Bahía Blanca, que hacía la combinación con el que venía de Buenos Aires y paraba en todos los pueblitos. A ver, pero para eso falta mucho. Sí, No empiece a pedir cosas que no se pueden, ¿eh? Por favor, le pido. Yo creo que el ser humano como persona en sí siempre anhela más. Y uno ve ese despertar muy suave, lento del ferrocarril y bueno, anhela más, espera más, porque hoy como nunca, creo que recién hablábamos, los pueblos, las ciudades se han despertado a esa necesidad del ferrocarril, a ese anhelo que durante las épocas de Doña Rosa pasó a ser una mala palabra y después se dieron cuenta que sin el ferrocarril
no podemos tener despegue, no podemos tener conectividad, quedamos como países aislados, provincias distintas, y esto hoy es una realidad que la gente se dio cuenta, lo necesita y lo pide. El mundo en general hoy apuesta al ferrocarril. El tema de cuidar el planeta ha hecho que el ferrocarril sea la alternativa del efecto invernadero, perdón. Entonces convengamos de que si necesitamos cambiar o devolverle limpieza al universo, el ferrocarril es parte de ello, no. Y los costos, por supuesto. Hoy los costos hacen que de alguna manera tengas que ligarte al ferrocarril. A tal punto se está trabajando en el tema ferroviario que no hace mucho, ¿te recordás cuando entrevistamos a ese señor que quiere poner los paneles solares sobre los trenes? Sí, bueno, en trenes en desuso. ya está. En Australia ya está. Claro. Y el que se quería poner era entre Argentina y Bolivia, ¿te acordás? Un coche solar. Bueno, pero están buscando esto mismo en estos trenes que quieren poner en Santa Fe. Lo están buscando como una alternativa. Bueno, es que la alternativa es esa hoy. Mirá, ayer estaba viendo, o antes de ayer, estaba viendo que un canal de riego fue tapado por paneles solares. Aprovecharon, por debajo corre el agua, todo de cemento, como el que hay, ¿viste? Cerca de Río Colorado. Sí. El entubado, ¿sí? Sí. Bueno, y arriba aprovecharon y es todo un río solar. Sí, Son campos de pantalla. Sí. Por arriba del río, que está todo entubado con cemento, se pusieron todas pantallas solares. Entonces, ¿se puede hacer? Sí que se puede hacer. Lo que es la contaminación, lo que es lo que está perjudicando hoy tanto a las plantas como a las personas, y aún los gobiernos están luchando con esto de bajar el índice de contaminación. Como alternativa al ferrocarril ofrece un montón de ventajas, desde las locomotoras de hidrógeno que se están haciendo, que están circulando. Ya están andando. Por eso, creo que hoy es mucho más viable. Si bien los costos son elevados en su inicio, después a largo plazo, en cuestión de beneficios, creo que se ve la recompensa. Bueno, el otro día, ¿te acordás cuando entrevistamos al amigo del taller de locomotoras de México? Ya están usando locomotoras a GNC. ¿Quién iba a decir locomotoras a GNC? Verdaderamente uno se pone a pensar o imaginar en esas viejas locomotoras de vapor, y hoy pensar en una locomotora a GNC realmente cuesta a la mente, que la mente vuelva a tomar esos principios o a entender eso. Realmente, cuando preguntamos si era un proyecto, dicen, no, ya están andando. Ya están andando. Ya están andando. O sea que Vaca Muerta sería la alternativa del gasoil que hoy usan las locomotoras, ¿no? Realmente creo que el ferrocarril va a ser en 50 años uno de los pocos servicios que van a quedar realmente sobre la tierra. Sí, o al menos dentro de lo que sería dentro de lo más ecológico y económico. Esa viabilidad que tiene, ese complemento a diferentes situaciones, lo hace no solo que necesario, bajo de costos, sino viable, como estamos hablando, con el medio ambiente, y ayudando a que el planeta pueda seguir subsistiendo por varios años más. Sí, lamentablemente nosotros somos los que de alguna manera ayudamos a que eso no ocurra, ¿no? Bueno, ya están saliendo a licitación los apeaderos. ¿Te acordás que el año pasado entrevistamos al intendente de Plotier? Tal cual. Por esta misma radio. Y bueno, ya salen a licitación los diferentes apeaderos o pequeñas estaciones para que el trencito puedan detenerse y así de esa manera subir al tren, ¿no? Bueno, veo que siempre estamos desconformes, la gente que está pidiendo también hacia el centro del valle, que ese mismo servicio llegue hasta Regina o General Roca. Siempre pedimos más.
No, a ver, convengamos que lo tuvimos. Por eso. Hasta los 90 teníamos un de Cenillosa, creo que venía hasta Chinchinales, que había una vieja coqueril que iba y venía, no sé cuántos servicios hacía al día. Pero bueno, Cumplía con el servicio. Sí, 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 Cumplía sí, con sí, la sí. expectativa de movilizar a la gente, que esa es la fidelidad. Bueno, convengamos que ha crecido el valle. O sea, no da más. A nivel entre colectivos y autos no da más. Entonces, imagínate si pensamos a 10 o 15 años o 20 años más, lo que va a ser el crecimiento que va a tener habitacional y demográfico la zona del valle. Hoy por hoy hablábamos de que cuando se hicieron el plano de 1800 y algo, que estaba el río y hay algunos pobladores, y hoy ya viste lo que es. No, evidentemente los asentamientos poblacionales, como muchas veces hemos hablado, inclusive ocupando trazas ferroviarias o pequeños desvíos que fueron quedándose en desuso, la gente necesitada de tierras los tomó, el Estado ausente no hizo nada y como hablábamos al principio con Pablo, esto después tiene un costo, no es tan sencillo sacarlos, moverlos, recuperar la traza sin que se rompa, como él decía, la paz social. Sí, realmente, bueno, ese es uno de los grandes problemas que tiene. ¿Nos estamos acercando al final? Nos estamos acercando a un nuevo final de Vías Argentinas por Nacional. Gracias a cada uno de los que está del otro lado, que nos escucha, que nos acompaña, gracias a los mensajes que nos llegan. Gracias porque aún un día 1 de mayo hay gente del otro lado de la radio escuchando este programa. Sí, bueno, ahí no estaba contestando el señor intendente, que tuvo algún pequeño problemita, pero bueno, será para otra oportunidad. Será hasta el próximo Programa de Vías Argentinas. por Nacional Bahía Blanca. Señor operador, ¿nos vamos? Nacional, la radio pública, el aire nuestro de cada día.